descubrí que Javier planeaba divorciarse y robarme todo. No sospecha nada, le dijo a Clara. Moví mis ahorros en secreto, y una semana después, cuando me denunció por fraude, su trampa se le vino encima, dejándolo sin nada. De verdad agradecemos mucho que estés aquí con nosotros hoy. Nos encantaría saber desde qué ciudad nos estás viendo, déjala en los comentarios, por favor. Y ahora, continuamos con la historia de hoy. Me llamo Rosa María y tengo 58 años. Vivo en Guadalajara, en una casa modesta de la colonia Providencia que construimos con esfuerzo Javier y yo después de 30 años de matrimonio. Nunca imaginé que mi vida daría un vuelco tan feo, pero aquí estoy, contando cómo empezó todo. Fue una noche de abril de 2025, de esas que te despiertan sin razón. Abrí los ojos y el lado de Javier en la cama estaba frío, las sábanas arrugadas pero vacías. Me levanté, el corazón latiéndome fuerte, y caminé descalza por el pasillo. El suelo de madera crujió bajo mis pies, y entonces lo escuché, un susurro en la sala. Ella no sospecha nada todavía, dijo Javier, su voz baja, como si escondiera algo grande. Me quedé helada, escondida tras la pared. La luz de la luna entraba por la ventana, alumbrando su figura mientras hablaba por teléfono. ¿Con quién? ¿Por qué a escondidas? Mi mente daba vueltas. Cuando terminó, regresó a la cama, y yo me hice la dormida, con el cuerpo tieso. ¿Dónde estabas?, pregunté, fingiendo voz de sueño. Fui al baño, contestó rápido, sin mirarme. Una mentira descarada. Sentí un nudo en el estómago, como si algo dentro de mí se rompiera después de tantos años confiando en él. Al día siguiente, no pude quedarme quieta. Mientras Javier salía, al trabajo, abrí la laptop y revisé nuestra cuenta del banco. No suelo meterme en eso, él siempre lo manejó, pero algo me decía que buscara. Y ahí estaba, retiros de 5,000, 10,000 pesos, pequeños pero seguidos, desde hace meses. Cuando volvió, le pregunté, tratando de sonar tranquila, ¿qué son estos gastos, Javier? Se rió, pasándose la mano por el pelo. Cosas del trabajo, Rosa, no te preocupes. Pero sus ojos no me miraron de frente, y supe que mentía otra vez. A mis 58 años, después de todo lo que hemos pasado, ¿cómo podía dudar de él? Pero ya no podía ignorarlo, algo estaba muy mal. Después de esa noche, no pude volver a dormir tranquila. Cada vez que Javier salía de la habitación con su celular, mi cabeza empezaba a imaginar cosas. Antes, él dejaba el teléfono en la mesa sin cuidado, pero ahora lo traía pegado como si fuera parte de su cuerpo. Lo veía contestar en voz baja, tapándose la boca con la mano, o salir al patio diciendo que necesitaba tomar aire. ¿Aire? ¿A las 11 de la noche? Yo no soy de esas mujeres que andan espiando, pero a mis 58 años, con 2 hijos ya grandes y una vida que creí segura, empecé a sentir que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Una mañana, mientras él se bañaba, dejé el café a medio tomar y me acerqué a su chamarra colgada en el perchero. Revisé los bolsillos, con el corazón en la garganta, y encontré un recibo arrugado, una factura de una cena en un restaurante caro de la zona rosa, 2,500 pesos. Nosotros no salimos a esos lugares desde el aniversario de hace 2 años. ¿Con quién fue? Esa misma tarde, lo vi planchar una camisa buena, de esas que solo usa para reuniones importantes. ¿Vas a salir?, pregunté, tratando de sonar casual. Sí, una junta con unos clientes, dijo, pero ni me volteó a ver. Sus respuestas eran cortas, como si le estorbara hablar conmigo. El golpe vino unos días después. Estaba recogiendo la mesa del comedor cuando su celular vibró. Lo había dejado olvidado, algo raro en él. La pantalla se iluminó con un mensaje: Clara Guzmán, todo listo, solo manténla tranquila. Me quedé viendo ese nombre, Clara Guzmán, como si fuera un rompecabezas que no podía armar. ¿Una amiga? ¿Una colega? ¿Algo más? Mi respiración se aceleró. No alcancé a leer más porque escuché sus pasos bajando las escaleras, pero esas palabras se me clavaron como espinas. Guardé el celular donde estaba y me puse a lavar los platos, aunque mis manos temblaban tanto que casi rompo un vaso. Esa noche, mientras él veía televisión como si nada, me senté a su lado y pregunté: «Oye, Javier, ¿quién es Clara?». Se puso rígido por un segundo, apenas Nouti Sebel, y luego soltó una risita.
Una conocida del trabajo, Rosa, no empieces con tus cosas. Pero su tono era demasiado ligero, como si lo tuviera ensayado. Me quedé callada, mirando la pantalla sin ver nada. Mi mente volaba, ¿una amante? ¿Alguien con quien planeaba algo contra mí? No tenía pruebas, solo pedacitos que no encajaban, las cenas, los mensajes, su manera de esquivarme. Me sentía vieja, inútil, como si los años que le di no valieran nada. Pero en el fondo, algo se encendió. No iba a quedarme cruzada de brazos. Si Javier escondía algo, lo iba a descubrir, aunque me costara enfrentarlo. Ya no era la muchacha ingenua que se casó con él, ahora era una mujer que sabía lo que valía, y eso él no lo esperaba. Los días siguientes fueron un torbellino de dudas. Clara Guzmán no salía de mi cabeza, y cada gesto de Javier me parecía una pista más. Una tarde, mientras él cortaba el césped en el patio, decidí buscar respuestas. Me senté en la cocina con una taza de café que no toqué y abrí un cajón donde él guardaba papeles del trabajo. Entre facturas viejas y recibos, encontré un sobre cerrado con el logo de un notario. Lo abrí con las manos temblorosas, era un borrador de un documento legal, algo sobre transferencia de bienes. No entendí todo el lenguaje, pero mi nombre estaba ahí, junto al de la casa y nuestros ahorros. ¿Qué estaba tramando? Esa noche, Javier llegó más tarde de lo normal, con olor a perfume que no era el suyo. Se quitó los zapatos y dejó una carpeta en la mesa, diciendo que era del trabajo. Esperé a que se durmiera y, con el corazón en la boca, la abrí. Adentro había un contrato parecido al del sobre, pero más detallado. Querían que firmara para pasar la casa y mi parte del dinero a su nombre, disfrazado como un ajuste por seguridad. Al final, una nota escrita a mano, Clara dice que lo hagamos rápido. Sentí que el aire se me iba. No era solo una amante, era su cómplice. Al día siguiente, Javier entró a la cocina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Rosa, necesitamos organizar unos papeles del banco, dijo, poniendo una pluma y el contrato frente a mí. Es para protegernos, por si pasa algo. Lo miré fijo, mi pulso acelerado. Hojeé las páginas, fingiendo leer, y pregunté, ¿por qué todo queda a tu nombre? Se rió, pero fue una risa nerviosa. No seas dramática, Rosa, es solo un trámite. Entonces lo supe, no era un trámite, era un robo. Me quería dejar en la calle después de 30 años juntos. No voy a firmar, dije, empujando los papeles hacia él. Su cara cambió, los ojos se le oscurecieron. Piénsalo bien, Rosa, dijo, su voz baja, como si me estuviera advirtiendo. Si no firmas, lo vas a lamentar. El miedo me recorrió la espalda, pero también una furia que no sabía que tenía. ¿Quién se creía? ¿Pensaba que a mis 58 años me iba a doblegar tan fácil? ¿Me estás amenazando, Javier?, pregunté, sosteniéndole la mirada. No contestó, solo se levantó y salió dando un portazo. Me quedé sola en la cocina, las manos apretadas contra la mesa. Todo encajaba, los retiros, los mensajes, el perfume. Javier no solo planeaba dejarme, quería quitarme todo lo que habíamos construido. La casa donde criamos a nuestros hijos, los ahorros para mi vejez, mi paz. Pensé en mis papás, que en paz descansen, y en cómo trabajaron hasta el último día para darnos algo. ¿Y este hombre quería arrancármelo como si nada? No era solo traición, era una puñalada por la espalda después de una vida juntos. Pero si él creía que iba a quedarme llorando en un rincón, estaba muy equivocado. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio, tomé una decisión, no iba a dejar que me destruyera. Iba a pelear. Después de esa noche, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Javier pensaba que me tenía en sus manos, pero no conocía la fuerza que una mujer como yo, de 58 años y con una vida de sacrificios, podía sacar. Al día siguiente, mientras él salía a una cita de trabajo, llamé a mi sobrino Luis. Es contador, un muchacho bueno que siempre me ha visto como su segunda mamá. Le conté todo, los retiros, los papeles, la amenaza. Tía, eso no está bien, dijo, serio. Tenemos que protegerte. Me explicó que podía mover mis ahorros a una cuenta nueva y poner la casa a nombre de mis hijos, pero había que actuar rápido. Esa tarde, Luis vino a casa con su laptop y unos documentos. Sentados en el comedor,
con el ruido del tráfico de Providencia de fondo, revisamos cada peso que tenía a mi nombre. No era mucho, pero era mío, ganado con años de coser ropa para vecinas y ahorrar cada centavo. En unas horas, transferimos todo a una cuenta que Javier no conocía. Luego, con una llamada al notario de confianza de mi hermano, arreglamos lo de la casa. Ya está, tía, dijo Luis, dándome una palmada en el hombro. Ahora no te puede tocar nada. Sentí un alivio que no puedo explicar, como si me quitaran una piedra del pecho. Javier no sospechó nada. Durante días, siguió con su rutina, llegaba tarde, hablaba por teléfono en el patio, actuaba como si yo fuera invisible. Hasta que una mañana, mientras desayunábamos mole que sobró de la comida familiar, soltó la bomba. Rosa, creo que necesitamos separarnos, dijo, sin levantar la vista del plato. Esto ya no funciona. Su voz era fría, ensayada, como si hubiera practicado frente al espejo. Lo miré, el mole todavía en mi boca, y no dije nada por un momento. Él esperaba que llorara, que le rogara, pero yo ya sabía lo que venía. ¿Eso quieres?, pregunté, calmada. Asintió, seguro de sí mismo. Es lo mejor para los dos. Podemos dividir todo parejo. Ahí estaba, quería la casa, el coche, mis ahorros. Pensé en mis hijos, en las noches que pasé despierta cuidándolos mientras él llegaba borracho, y en cómo ahora quería robarme lo poco que me quedaba. Pero no le di el gusto de verme temblar. Me levanté, recogí los platos y, antes de irme a la cocina, dije, ya moví mis cosas, Javier. Se quedó quieto, la cuchara a medio camino de su boca. ¿Qué dijiste?, preguntó, su voz afilada. Que ya protegí lo mío, respondí, mirándolo a los ojos. Por primera vez, vi miedo en su cara. No esperaba eso de mí, la mujer que siempre decía, sí, señor, para evitar pleitos. Se levantó de un brinco, el plato cayéndose al suelo. ¿Qué hiciste, Rosa?, gritó, pero no contesté. Me fui al patio, dejando que el mole se secara en el piso. 2 días después, llegó un sobre, papeles de divorcio. Los leí con Luis a mi lado. Javier pedía la casa, el coche y hasta una pensión mensual. Se pasó de lanza, dijo Luis, riendo. No tiene nada que agarrar. Esa noche, mientras Javier dormía en el sofá, me senté en la recámara con una vela encendida, como las que prendo para la Virgen. No lloré. Sentí orgullo. Había ganado el primer round sin gritar, sin pelear, solo con cabeza fría. Pero sabía que Javier no se iba a quedar así. Hombres como él no pierden sin dar guerra. Y yo estaba lista para lo que viniera. Javier no tomó bien que le ganara la partida. Después de esa mañana del mole, dejó de fingir que éramos un matrimonio normal. Se mudó al cuarto de visitas, entrando y saliendo de la casa como si yo no existiera. Pero yo sabía que estaba tramando algo, lo veía en cómo apretaba los labios cada vez que me cruzaba con él. Una tarde, mientras regaba las macetas del patio, escuché a la vecina, doña Chuy, chismear con otra señora al otro lado de la barda. Dicen que Rosa se robó el dinero de las cuentas de Javier, susurró. Que por eso se están separando. Sentí un calor subirme por el cuello. ¿Robar yo? Si alguien había estado sacando plata a escondidas, era él. Fui directo con doña Chuy, con el agua todavía goteando de la manguera. ¿Qué anda diciendo la gente?, pregunté, tratando de no sonar enojada. Se puso nerviosa, acomodándose el delantal. Ay, Rosa, no te creas nada, pero Javier anda hablando con medio mundo. Dice que lo dejaste sin nada, que eres una aprovechada. Me quedé helada. No bastaba con que quisiera quitarme todo, ahora estaba ensuciando mi nombre, el de una mujer que nunca ha hecho mal a nadie. Esa noche, mi comadre Lupe me llamó. Rosa, ¿es cierto que te metiste con el dinero de ustedes? Su voz estaba llena de duda. No, Lupe, dije, con la garganta apretada. Es él quien miente. Pero el daño ya estaba hecho, la colonia entera me miraba raro. Días después, llegó otro golpe. Fui al banco a sacar dinero para el mandado, pero la cajera me miró raro y dijo, señora, su cuenta conjunta está congelada. Me explicó que Javier había ido con un abogado y bloqueó el acceso, alegando que yo no era de fiar. Eran solo unos miles de pesos, lo que usábamos para luz y comida,
pero ahora no tenía ni para comprar tortillas. Llamé a Luis, casi llorando. Tía, eso es ilegal, dijo, furioso. Podemos pelearlo, pero te va a tomar tiempo. Me senté en la cocina, mirando la mesa vacía, y sentí una mezcla de rabia y vergüenza. A mis 58 años, tener que pedirle prestado a mi hijo para comer por culpa de Javier era humillante. Fui con Patricia, una abogada que me recomendó una amiga del mercado. Le llevé los papeles del divorcio y le conté lo de los rumores y la cuenta. Esto es guerra sucia, Rosa, dijo, hojeando todo con cara de póker. Podemos mandar una carta para que deje de hablar pendejadas y descongele la cuenta, pero va a seguir buscando cómo fregarte. Asentí, aunque por dentro estaba temblando. Que haga lo que quiera, dije. Yo no me voy a rendir. Patricia sonrió, como si le gustara mi temple. Así se habla. Vamos a empezar con el contraataque. Esa noche, mientras cocinaba unos frijoles con lo poco que me prestó mi hijo, pensé en cómo Javier había cambiado. El hombre con el que bailé en las fiestas de la parroquia, con el que ahorramos para mandar a los niños a la escuela, ahora era un extraño que quería verme en la ruina. No solo me estaba dejando sin dinero, te estaba rompiendo la confianza de la gente que me conoce desde siempre. Sentí las lágrimas venir, pero las tragué. No le iba a dar el gusto de verme quebrada. Si quería guerra, la iba a tener. Me acosté con el estómago revuelto, pero con una certeza, cada paso que él daba para hundirme me hacía más fuerte. Y eso, Javier no lo veía venir. Pensé que Javier no podía caer más bajo, pero me equivocaba. Una mañana, mientras barría el patio, llegó un muchacho en moto con un sobreoficial. Lo abrí con las manos sucias de tierra, una denuncia formal contra mí por fraude financiero. Según los papeles, Javier y Clara Guzmán decían que yo había falsificado documentos para quedarme con dinero que, legalmente, era de él. Había estados de cuenta con transferencias que nunca hice, números que no reconocía. Si eso prosperaba, no solo perdería lo poco que me quedaba, podían meterme a la cárcel. Me senté en una silla del comedor, el sobre temblando en mis manos, y por primera vez en semanas, lloré. A mis 58 años, ¿terminar como delincuente por culpa de él? Corrí con Patricia ese mismo día. Le enseñé los documentos, todavía con los ojos hinchados. Esto es una locura, Rosa, dijo, poniéndose los lentes para leer. Quieren asustarte, pero vamos a revisar todo. Llamó a Luis, que llegó con su laptop y una cara de preocupación que no podía esconder. Pasamos horas desmenuzando los papeles. Mira, tía, dijo Luis, señalando una línea. Estas transferencias dicen que pasaron hace un año, pero esa cuenta ni existía entonces. Patricia asintió, tomando notas. Son falsos, mal hechos. Podemos demostrarlo. Me limpié la cara con un pañuelo y respiré hondo. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté. Vamos a la ofensiva, dijo Patricia, con una chispa en los ojos. Esto no solo lo paramos, los hacemos pagar. Esa noche, sola en casa, me puse a pensar en Clara Guzmán. ¿Quién era esta mujer que firmaba al lado de Javier? ¿Una abogada? ¿Una amante con más cerebro que él? Me imaginé a los dos riéndose de mí, planeando cómo dejarme en la calle, y la furia me quemó el pecho. No era solo por el dinero, era por la humillación, por hacerme sentir que mi vida no valía nada después de 30 años dándole todo. Encendí una vela en el altar de la Virgen de Guadalupe y le pedí fuerza. No me dejes caer, madrecita, susurré. Sentí un calor que me calmó, como si me dijera que no estaba sola. Al día siguiente, Patricia me llamó. Tenemos algo bueno, dijo. Un amigo forense revisó los documentos. Las fechas no cuadran, y hay firmas que no coinciden con las tuyas. Es una trampa, pero mal armada. Me explicó que podíamos presentar una contrademanda por falsificación y difamación. ¿Estás segura de ir por todo, Rosa?, preguntó. Sí, dije, sin dudar. Que sientan lo que es perder. Colgué con el corazón latiendo fuerte, no de miedo, sino de una rabia fría que me hacía ver claro. Javier quería arruinarme, pero su propio juego sucio iba a ser su tumba. Me acosté esa noche con una mezcla de esperanza y nervios. Si ganaba, no solo salvaría mi nombre, le quitaría a Javier la última arma que tenía contra mí. Pero si algo salía mal, podía perderlo todo.
Cerré los ojos, imaginando su cara cuando se diera cuenta de que su plan falló. A mis 58 años, nunca pensé que estaría peleando así, pero ahí estaba, lista para el round final. Y esta vez, no iba a dejar que me pisotearan. El día del juicio llegó rápido. Me puse mi mejor vestido, uno negro que usé en la boda de mi hija, y me planté frente al espejo. A mis 58 años, no estaba para juegos, iba a pelear por mi dignidad. En el juzgado, el aire olía a madera vieja y nervios. Javier estaba del otro lado, trajeado, con una sonrisa que me hervía la sangre. Clara Guzmán estaba a su lado, una mujer flaca de pelo teñido, mirándome como si yo fuera basura. Patricia me apretó la mano. Tranquila, Rosa, los tenemos. El abogado de Javier habló primero, con voz engreída. Señor juez, Rosa María falsificó documentos para robarle a mi cliente. Pedimos una investigación completa y que devuelva lo que tomó. Sacó los papeles falsos, esos que decían que yo había movido millones que nunca vi. Me dieron ganas de pararme y gritar, pero Patricia me detuvo con una mirada. Luego se levantó ella, ajustándose los lentes. Todo eso es mentira, dijo, calmada. Estos documentos son falsos, y tenemos pruebas. Puso un folder grueso frente al juez, análisis forenses, fechas que no cuadraban, firmas que no eran mías. El juez revisó todo en silencio, hojeando página tras página. Javier tamborileaba los dedos en la mesa, nervioso por primera vez. Clara susurraba algo a su abogado, pero ya no se veían tan seguros. Patricia siguió, mi clienta no solo es inocente, ha sido víctima de difamación y acoso. Pedimos que se desestime esta denuncia y que Javier y su cómplice paguen los costos legales. El abogado de ellos intentó interrumpir, pero el juez lo calló con un gesto. Yo miraba a Javier, esperando que me viera a los ojos, pero no lo hizo. Sabía que estaba perdiendo. Después de un rato que se sintió eterno, el juez habló. No hay evidencia de fraude. La denuncia se desestima. Además, por el daño causado, el señor Javier y la señora Guzmán cubrirán los gastos legales. El martillo sonó, y un peso se me quitó de los hombros. Patricia me dio un apretón en el brazo, sonriendo. Ganamos, Rosa. Me quedé sentada un momento, dejando que las palabras se hundieran. Lo había logrado. Al salir, Javier pasó a mi lado sin mirarme, con la cara dura como piedra. Clara iba atrás, taconeando rápido. Esto no acaba aquí, me susurró él, tan bajo que casi no lo escuché. Lo vi alejarse, y en lugar de miedo, sentí lástima. Había perdido todo, su plan, su dinero, su orgullo. Yo, en cambio, salí con la frente en alto. En el pasillo, Luis me esperaba con un abrazo. Eres una guerrera, tía, dijo, y por primera vez en meses, sonreí de verdad. Esa noche, caminando a casa bajo las luces de Guadalajara, pensé en lo cerca que estuve de caer. Pero no caí. Javier quiso aplastarme, pero su propia trampa lo atrapó. Sabía que podía intentar algo más, porque los hombres como él no se rinden fácil. Pero ya no le tenía miedo. Había ganado esta batalla, y estaba lista para lo que viniera. Semanas después del juicio, todo terminó. Patricia me llamó para firmar el acuerdo final, Javier no se llevó ni un peso. Sus demandas se desmoronaron, y la contrademanda por difamación lo dejó pagando más de lo que esperaba. Me senté en su oficina, viendo cómo el sol entraba por la ventana, y firmé con mano firme. Se acabó, Rosa, dijo ella, guardándose los lentes. Ahora a vivir. Salí de ahí con una calma que no había sentido en meses, como si por fin pudiera respirar hondo sin que algo me apretara el pecho. Esa noche, mis hijos insistieron en celebrar. Nos juntamos en casa con mi comadre Lupe, que llegó con un pozole que olía a gloria. Mi hijo mayor, Pepe, destapó una botella de tequila y brindamos. Por ti, mamá, dijo, alzando su vaso. Porque no te dejaste. Lupe se rió, dándome un abrazo. Eres de fierro, comadre. Comimos, hablamos de los viejos tiempos, y por primera vez en mucho, no estaba esperando el próximo golpe. La casa se llenó de risas, y yo me sentí en paz, rodeada de los que sí valen la pena. Más tarde, salí al balcón con mi café. Las luces de Guadalajara brillaban como estrellas, y el aire fresco me acariciaba la cara. Pensé en todo lo que perdí,
la idea de un matrimonio para siempre, la confianza ciega que tuve en Javier. Pero también en lo que gané, fuerza, claridad, el respeto de mis hijos. A mis 58 años, me vi como una mujer nueva, no la que se casó joven y dejó que la vida la llevara, sino una que peleó y salió adelante. Bloqueé su número en mi celular esa misma noche. No había nada más que decir. Y ahí, mirando la ciudad, entendí algo grande. La vida te prueba cuando menos lo esperas. A veces, los que más quieres son los que te clavan el puñal más hondo. Javier me quiso dejar sin nada, pero me enseñó una lección que no cambio por nada: no importa cuántos años tengas o cuántas veces te fallen, siempre puedes levantarte. La fuerza no está en evitar las traiciones, sino en cómo te paras después de ellas. A mis 58, con arrugas y canas, descubrí que soy más dura de lo que él jamás será. A los que me escuchan, les digo, no se rindan. Si alguien los lastima, si les quieren quitar lo que es suyo, peleen. No importa si son de pueblo o ciudad, si tienen 50, 60 o más años, todos cargamos una chispa que no se apaga fácil. Yo estuve a punto de perderlo todo, pero elegí luchar por mi dignidad, mi futuro. Y si yo pude, ustedes también. La vida no te avisa cuando va a pegarte, pero te da las herramientas para devolver el golpe. Ánimo, porque al final, el que se queda de pie eres tú. Cerré la puerta del balcón y me metí a dormir. Por primera vez en meses, no soñé con Javier ni con sus trampas. Soñé con un camino abierto, mío, y desperté sabiendo que esto apenas empieza. Te agradezco de corazón que hayas llegado hasta el final del video. Tal vez alguna vez te han malinterpretado, ignorado o incluso herido dentro de tu propia familia. Si esta historia tocó algo en ti, no dudes en dejar un like o escribir un comentario. Leo todos, y valoro muchísimo lo que tienes para decir.